Capítulo 1. Capturado, el agudo dolor en la muñeca de Ethan palpitaba al ritmo de los latidos acelerados de su corazón. Se cubrió la herida con la otra mano para detener la hemorragia, una hemorragia que, como bien sabía Ethan, atraía las miradas lascivas de las tres mujeres más bajas presentes en la habitación. Por supuesto, más pequeño, era relativo. Ethan se consideraba un hombre alto según la mayoría de los estándares. Comparado con la imponente mujer de casi 3 metros de altura que acababa de soltarle la muñeca, joder, esos estándares con los que se comparaban no valían nada. Los labios de la mujer alta se fruncieron pensativos. Pronto se curvaron con un atisbo de disgusto. Empieza a ponerse un poco rancio. De todas las cosas que se podían decir, Ethan no se esperaba eso. Al ritmo que iba todo este desastre, Ethan supuso que debería haber dejado de esperar nada hace mucho tiempo. Antes de que pudiera refutar o expresar sus quejas, ya fuera por la muñeca cortada o por las piernas deformadas, la mujer que estaba a su izquierda habló. Su voz rebosaba de excitación cuando sugirió: entonces devoremos rápidamente su carne de hombre, madre. Dio pasos largos y elegantes y le entregó un pañuelo a su madre antes de volverse hacia él. Sus miradas se cruzaron por un instante, lo que le revolvió el estómago a Ethan. Le temblaban las piernas, ya fuera por el miedo o por la carne desgarrada. Era un misterio. Ethan respiró hondo e intentó decir algo. La mujer que estaba a su derecha, la rubia que le había clavado la espada en la pierna primero, se le adelantó con una queja: pero si fui yo quien lo capturó. La mirada de reojo que le lanzó a la bruja pelirroja habría sido divertida, de no ser porque estaban hablando de canibalizarlo. Los dedos de Ethan se crisparon nerviosamente a sus costados. El hecho de que aún no lo hubieran desarmado era alarmante en sí mismo. Llevaba la pistola enfundada en la cadera. La escopeta colgaba de un hombro, probablemente con algún rasguño o abolladura cuando las brujas lo arrastraron sin miramientos a la habitación. Sacar su arma y dispararle a esa tipa alta o a sus hijas era prácticamente un suicidio. Si a eso le sumamos que esas mujeres aparecieron materializándose como un enjambre de moscas, ¿de qué servían las balas contra ellas? Ethan optó por quedarse quieto con la esperanza de prolongar su supervivencia al menos unos instantes más. Cada segundo que seguía respirando era un segundo que podía emplear en planear su escape y encontrar a Rose. Ahora, hijas, la mujer corpulenta reprendió suavemente a las brujas que la rodeaban. Se secó los labios ensangrentados con el pañuelo y les informó: primero, debo informar a la madre Miranda. El nombre resonó en la mente de Ethan. La extraña oración local que habían pronunciado los Oldinos. El hombre asesinado en los campos. Y, por supuesto, haberla visto en persona poco antes de que lo obligaran a huir para salvar su vida. Ethan observó cómo el pañuelo arrugado y ensangrentado caía al suelo mientras intentaba identificar a esa tal madre Miranda. Su atención volvió a centrarse en la mujer alta cuando su mirada depredadora, casi divertida, se posó en él. Ese lugar no es más que sangre y muerte. Ethan atribuyó su lentitud deductiva a la pérdida de sangre. Esto era el castillo Dimitrescu, así que la matriarca obvia era Lady Dimitrescu. Pero luego, la señora juntó las manos y dio un paso más cerca. Bueno, habrá suficiente para todos. Un escalofrío recorrió la espalda de Ethan al oír las risitas sádicas de las hijas que llenaban el tenso ambiente. Con un gesto de la mano, Lady Dimitrescu ordenó: súbanlo. La bruja pelirroja a su izquierda lo agarró del brazo. El garfio en su mano brillaba a la luz con un tinte carmesí. Sus ojos se abrieron de par en par y esta vez, su voz no le falló. Oye, espera. Madre, comenzó la bruja rubia a su derecha, si lo colgamos aquí, toda esa sangre fresca de hombre se desperdiciará. El gancho de la pelirroja se detuvo a 1 centímetro de su mano. Miró hacia su madre, que tenía la cabeza ladeada pensativa. Llevémoslo al calabozo, sugirió la bruja rubia. A Ethan no le gustó cómo sus labios ensangrentados se curvaron en una sonrisa hambrienta mientras continuaba: ni una sola gota de esa sangre tibia, húmeda y de un rojo brillante se desperdiciará. La sala quedó en silencio por un instante mientras todas las miradas se dirigían entre Lady Dimitrescu y la bruja que estaba a su derecha. Tienes razón, cariño, dijo la señora, y su afirmación provocó una sonrisa de orgullo en su hija. La imponente mujer señaló entonces las puertas por las que lo habían arrastrado: metan a ese hombre en una celda. Hagan con él lo que quieran, pero no lo desangren. Puede que la madre Miranda aún le sea útil. Sí, madre. Ay, pero si apenas nos estábamos conociendo. La bruja pelirroja soltó el brazo de Ethan mucho más despacio de lo necesario. Aún así, el gancho cubierto de sangre fue retirado de su posición anterior,
a punto de clavarse en su mano. Ítem sintió un leve alivio. Aunque ser torturado en un calabozo no parecía la mejor opción, era mejor que ser colgado como un cerdo. Le dio un tiempo precioso. Vengan, chicas, dijo Lady Dimitrescu, haciendo un gesto a la pelirroja y a la morena. Ítem tragó saliva nervioso mientras la morena lo fulminaba con la mirada y la pelirroja le guiñaba un ojo. Las dos mujeres se colocaron a ambos lados de su madre, quien miró a la bruja rubia y añadió, cuida de nuestro invitado, querida. El alivio abandonó a Ítem tan rápido como llegó cuando la bruja le puso la hoz en el cuello. Con una sonrisa a la vez dulce hacia su madre y amenazante hacia él, asintió con mucho gusto, madre. Ocurrió más rápido de lo que Ítem pudo procesarlo. Un instante antes, estaba de pie, con las piernas temblorosas, observando a la bruja rubia de reojo. Al siguiente, miraba al techo y sus pies se separaron bruscamente del suelo. Se movían a una velocidad desorientadora. Sintió las vibraciones hasta en el cráneo mientras el batir de 1000 alas de insecto asaltaba sus sentidos. Una mano, mucho más fuerte y firme de lo que se imaginaba en la bruja, lo agarró por el cuello de la ropa. Entre el zumbido a su alrededor, Ítem distinguió el sonido de una risa maníaca proveniente de la habitación de la que acababa de ser sacado. Cuando la cabeza de Ítem golpeó contra una esquina en un giro brusco, recuperó la conciencia lo suficiente como para empezar a forcejear. Pateó el suelo intentando ponerse de pie, recuperar el equilibrio y la estabilidad para poder hacer algo. Cualquier cosa era preferible a ser arrastrado como un muñeco de trapo. Ahora que estaba solo con un psicópata, tenía más posibilidades. Ya había sido arrastrado y maltratado por suficientes mutantes desquiciados como para toda una vida. Estar tan flácido como un saco de petates no le hacía ningún favor. Acababan de entrar en un comedor majestuoso cuando Ítem se aferró al marco de la puerta. La bruja resopló con un gruñido de enfado ante la repentina detención. Ítem giró la cabeza justo a tiempo. Ante sus ojos, la bruja se transformó de una mano y una masa de moscas vagamente humana en su forma original. Con un ceño fruncido de exasperación, lanzó un puñetazo hacia Ítem. Él se agachó en el último instante, provocando que ella estrellara su puño contra la fina moldura de madera del marco. Esta se astilló con un crujido seco al impactar. La bruja parecía más molesta por eso que por cualquier daño que pudiera haber sufrido su mano. Ítem retrocedió, pero no se percató de la gran mesa del comedor que estaba tan cerca. Se golpeó la cadera contra el borde, tropezando al desenfundar su escopeta. Ella cruzó la habitación a la velocidad del rayo, transformándose en una nube de moscas para cubrir el espacio. Se abalanzó sobre Ítem como una masa sólida, arrojándolo contra la pared más cercana. Sus dedos se aferraron al arma con una fuerza descomunal. Ítem luchó inútilmente por controlar la escopeta. En cuestión de segundos, la culata de la escopeta se estrelló contra su rostro, haciendo que su cabeza se le echara hacia atrás contra la pared. Se lo arrebataron de las manos y lo arrojaron al suelo sin hacerle daño. Con una fuerza sobrehumana, la bruja alzó a Ítem y lo sostuvo en alto, como si no pesara más que un globo. Con un movimiento ágil, lo lanzó por encima de su hombro, estrellándolo contra la mesa del comedor que tenía detrás. Sintió un fuerte dolor en la espalda. Se retorció un instante, recuperando el aliento y mirando hacia el techo ornamentado. Su mirada pronto fue interrumpida por la furia frustrada de la bruja. «Maldita bruja loca», murmuró Ítem a pesar de las estrellas que danzaban ante sus ojos. «Estúpido hombrecito», le espetó ella. «Solo estás empeorando las cosas para ti mismo». Ítem sabía cuando estaba en desventaja, al menos por el momento. Con la agilidad con la que se movía como un enjambre de moscas, no le sorprendería que las balas no le hicieran nada. La bruja lo agarró una vez más, esta vez sujetándole el cuello con el codo. Era casi como si un matón lo estuviera molestando en la escuela. Solo faltaba que le hubiera dado un coscorrón con los nudillos. Dejó escapar un sonido ahogado y gutural al encontrarse por primera vez tan cerca de ella. Con el rostro pegado al costado de su torso cubierto por la túnica, ya medio transformado en un enjambre de moscas, podía oler el hedor a descomposición que emanaba de ella. Podía parpadear y estar de vuelta en la casa de los Baker, siendo alimentado a la fuerza con gusanos y larvas. Ítem hizo todo lo posible por ignorar el hedor, concentrándose en cambio en el camino que tenían por delante mientras ella volvía a alzar el vuelo. Avanzaron a toda velocidad, y Ítem dejó que sus pies se arrastraran lánguidamente por el suelo, como la viva imagen de la derrota. Por humillante que fuera ser capturado así, necesitaba conservar sus fuerzas. Estaba solo allí y a punto de ser arrojado a una maldita mazmorra.
Solo Dios sabe cuán terrible y por cuánto tiempo duraría la tortura hasta que encontrara la oportunidad de escapar. Iten apretó los dientes. El tiempo que pasaba encadenado como prisionero debía ser mínimo. No había forma de saber dónde estaba Rose, ni en qué estado se encontraba. Tenía que darse prisa para asegurarse de que estuviera a salvo. En el momento en que esas malditas brujas bajaran la guardia, tenía que escapar. «Apártate», ordenó la bruja con un siseo agudo. Iten estiró ligeramente el cuello para ver a quién le daba órdenes. Para su sorpresa, la cocina a la que acababan de entrar estaba llena de mujeres con túnicas oscuras y velos que les cubrían el rostro. La única forma de saber que las sirvientas eran humanas era que se apartaban a su paso. Pegaban sus cuerpos temblorosos a las paredes como si quisieran fundirse con la piedra y los azulejos, cualquier cosa con tal de escapar de la bruja y su última presa. Iten habría pedido ayuda de no ser por el fuerte agarre que la bruja ejercía sobre su cuello. La única otra puerta de la cocina se abrió de golpe al pasar. A Iten se le revolvió el estómago al ver aquello. La escalera descendía hacia la oscuridad total, ocultando horrores indescriptibles en las entrañas del castillo. La temperatura empezó a bajar mientras la bruja, medio arrastrándolos, medio volando, los hacía descender por los escalones. El hedor a moho se mezclaba con el olor metálico del óxido y el abandono general. Para cuando llegaron al final de la escalera, Iten ya no veía. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, esforzándose por que sus pupilas se adaptaran y comprendieran la oscuridad absoluta que lo rodeaba. El pánico le subió a la garganta como una bilis. El corazón le latía con fuerza en los oídos, ahogando el zumbido de la bruja. Su respiración se volvió superficial y se retorció débilmente contra el férreo agarre de ella en su cuello. Su fiel linterna estaba enganchada al bolsillo de su sudadera. Encenderla era una tarea inútil mientras lo arrastraban a toda velocidad por aquella mazmorra decrépita. Iten había perdido la cuenta de las vueltas que habían dado cuando llegaron. Se detuvieron tan bruscamente que sus zapatos resbalaron en el suelo de piedra cubierto de tierra. No sabía si era el pánico o si la mazmorra estaba maldita, pero sus ojos apenas se habían acostumbrado a la oscuridad. Vio formas y siluetas vagas, pero nada más. Escuchó más que vio el crujido de la puerta de la celda al abrirse. Tragó saliva justo cuando la bruja lo enderezó de golpe. «Quédate quieto». Ella se mimetizó con la oscuridad que los rodeaba. Iten solo sentía sus manos sobre su cuerpo, lo estaba registrando, se dio cuenta tardíamente. Su pistola cayó al suelo con un estrépito, seguida de los 2 cargadores de munición que llevaba en el bolsillo. Los casquillos de perdigones cayeron después, descuidadamente sobre la piedra toscamente labrada. Poco después, el resto de sus armas y botiquín de primeros auxilios fueron confiscados y arrojados al suelo. Finalmente, desenganchó la linterna de su sudadera. Con un clic, un haz de luz iluminó el suelo mugriento. Se reflejó en los fragmentos de munición esparcidos por el lugar. La apuntó de un lado a otro casi a modo de experimento. Le picó en los ojos a Iten cuando se la acercó a la cara. Instintivamente, retrocedió y se cubrió los ojos. La reacción provocó una risita divertida en la bruja. «Creía que preferías la luz, hombrecito». «Joder», gruñó Iten mientras protegía sus sensibles pupilas. «Psicópata». Desorientado una vez más, Iten no pudo impedir que ella metiera la mano en el segundo bolsillo de su sudadera. Se le encogió el corazón cuando ella arrancó la foto familiar de un tirón brusco. «Oye, devuélvelo». Iten se abalanzó hacia adelante, pero una mano lo detuvo, empujándolo contra la celda. Su pie se enganchó en una vieja cadena y cayó al suelo de espaldas. La bruja no le prestó atención, simplemente se apoyó contra la pared frente a su celda. Con la linterna en mano, iluminó la foto. Iten la miró fijamente durante varios segundos. Su pulso latía con fuerza en sus venas. Se estaba preparando para levantarse de un salto, arrebatarle la foto a esa loca, aunque eso le costara otra puñalada. ¿Es este tu Romero? Nada de burlas desquiciadas. Nada de risitas desquiciadas. Fue una simple pregunta por curiosidad. Sus músculos tensos se relajaron un poco. Lentamente, observando a la bruja en busca de cualquier movimiento brusco, Iten se puso de pie. Ella asintió en respuesta. ¿Y esta mujer? La bruja le mostró la foto, señalando a Mia con el dedo índice enguantado. Lo siento, Iten. Los 5 disparos que resonaron en la mente de Iten lo hicieron estremecerse. El nudo en su garganta se hizo más grande y se encontró incapaz de responderle a la bruja. Con la cabeza ladeada, ella lo observaba mientras lidiaba con el dolor. Las horas habían pasado volando en el tiempo que le había llevado llegar al pueblo infestado de licántropos y a ese castillo perdido de la mano de Dios.
El maldito Chris Redfield paseando su cargador en el pecho de Mia no había ocurrido ni siquiera hacía un día. No había habido tiempo para asimilarlo. Después de todo lo que había pasado para encontrarla, que le amputaran la mano con una motosierra y que Jack Baker le clavara una pala afilada en la pierna no era ni la mitad de lo que había sufrido. La casa de los horrores que recorrió, todo el dolor insoportable y el trauma psicológico con el que tuvo que vivir estos últimos años. Ethan siempre supo que, al final, había valido la pena. Había recuperado a Mia, y esa era razón suficiente para soportar todo ese calvario. Enredados en la calidez de las sábanas, con sus labios sobre su piel y las yemas de sus dedos rozando las incontables cicatrices que él se había ganado en las pruebas para recuperarla, le había dicho más de una vez, lo volvería a hacer todo si fuera necesario. Una parte de Ethan presentía que todo se les iría al traste, que una bonita casa en el campo rumano bajo la protección de Chris era demasiado bueno para ser verdad. Simplemente no esperaba que todo se fuera al traste tan pronto. Jamás imaginó que Chris le dispararía a Mia y lo arrastraría de nuevo por ese camino maldito de dolor, sangre y horror. Y todo eso apenas unos años después de haber luchado contra viento y marea para recuperarla. Y esta vez no había forma de recuperarla. Lo único que le quedaba era Rose. Rose, quién sabe dónde estaría ahora después de que Chris se la llevara. La decisión de ir al castillo Dimitrescu fue pura intuición. Pero considerando que era la figura más alta e imponente del horizonte, era lógico pensar que quien estuviera allí podría saber algo. Cuando las brujas lo provocaron antes, solo confirmaron sus sospechas. Incluso si Rose no estuviera allí, sabían de ella y tal vez sepan dónde está ahora mismo. Joder, hasta la bruja que tenía delante sabía el nombre completo de Rose. Sin embargo, a Ethan le fallaba la voz. El nudo en su garganta había crecido como un tumor. Cualquier palabra que intentara pronunciar se quedaba muerta en su lengua. La bruja se apartó de la pared y dio un paso hacia la puerta abierta de la celda. Levantó la foto familiar y la linterna, como si le ofreciera golosinas a una mascota. ¿Quieres que te los devuelva, hombrecito? El dolor afectó a Ethan con más fuerza de la que esperaba. Asintió tímidamente mientras sus ojos empañados se fijaban en los delicados rasgos de Mia. Hazme un favor. La bruja dio un paso más cerca. Necesito que te relajes. Por un instante, Ethan recuperó la voz. La desconcertante petición bastó para sacarlo momentáneamente de su tristeza. Con incredulidad, repitió relajarme. La bruja mantuvo la mirada fija en él mientras bajaba la linterna, aún encendida, hasta el suelo. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Le recordaban a un león acechando a su presa, se movía con tanta cautela que no lo asustaba ni lo hacía huir. Era plenamente consciente de que, si ella quisiera, podría destriparlo antes de que pudiera pestañear. Eso era razón suficiente para quedarse quieto. La foto se extendió hacia él. Ethan la miró fijamente mientras la sangre le subía a la cabeza hasta las orejas. No te estás relajando, observó la bruja. La mirada de Ethan recorrió la fotografía, la mano enguantada de la bruja y su rostro manchado de sangre. La sonrisa burlona y maníaca había desaparecido. El gruñido de frustración también. En su lugar, lucía una expresión neutra. Una arruga bajo su frente tatuada le daba forma, como si temiera que él no se relajara lo suficientemente rápido. Si te doy esto, dijo, agitando ligeramente la foto, te relajarás. ¿Por qué? El rostro de Ethan se arrugó con confusión. Dio un paso más cerca, lo suficiente como para agarrarlo. Sostenía la foto de su familia con ambas manos. Pude oler tu sangre de hombre en el momento en que entraste en este castillo. En la oscuridad, Ethan apenas pudo distinguir sus ojos color ámbar posándose en su cuello, justo al lado de su yugular. Cuando le extres la sangre a un ser humano mientras está vivo, es mucho más dulce. Ethan tragó saliva. Pero cuando se retuercen, la bruja volvió a guardar la foto en el bolsillo de la sudadera de Ethan. Cuando se resisten, Ethan quedó hipnotizado por los ojos color ámbar de la bruja. Culpó a cualquier magia caníbal o basada en insectos que estuviera en juego. Cuando saben que no les queda mucho tiempo en este mundo, cerró los ojos y suspiró. Ethan casi podía ver las vívidas imágenes que pasaban por la mente de la bruja, las incontables vidas que había devorado. Abrió los ojos lentamente y concluyó, ya no saben igual de bien. Ethan se mordió la lengua. Le costaba contenerse para no soltar una exclamación instintiva al enterarse de los exquisitos sabores del canibalismo. Contuvo la respiración cuando ella posó una de sus manos enguantadas sobre sus hombros. La adrenalina que se inyecta en la sangre, explicó, tiene un sabor agrio. Arruina la experiencia, la verdad.
Lanzó una mirada vaga de reojo a nadie en particular cuando añadió: a Daniela le es indiferente, a Cassandre le encanta. No estoy segura de si disfruta más del sabor o de los gritos que lo acompañan. Te devolví la foto, hombrecito. ¿Te vas a relajar ahora? Sus labios se entreabrieron en una sonrisa, dejando ver unos dientes sorprendentemente blancos y sin sangre. Por favor, ¿por qué hombrecito? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera controlarlas. Estaba muy nervioso. Quizás era su manera subconsciente de retrasar lo inevitable. Relajarse. ¿Acaso el ganado se relaja cuando sabe que está a punto de ser sacrificado? ¿Cómo demonios iba a relajarse y dejar que le bebieran la sangre como si fuera un jueves cualquiera? Cuando la bruja frunció el ceño con curiosidad, él siguió divagando: tú y tú, tu madre siguen usando ese término. Hombre cosa, sangre de hombre, carne de hombre, ¿por qué no simplemente hombre? O no sé, joder, ¿qué hay de mi nombre? Tengo un nombre y no es hombre cosa. La respiración de Ethan era agitada cuando finalmente liberó su ansiedad contenida en ese breve arrebato. La bruja simplemente lo miró con indiferencia. ¿Has terminado? Ethan se lamió los labios y se encogió de hombros. Se sentía inusualmente sin aliento. Sí, yo también tengo un nombre, y no es ni bruja loca de mierda ni psicópata de mierda. La bruja lo miró con el ceño fruncido. Con una mueca de disgusto, comentó: qué vulgar. Sí, bueno, ¿cómo te llamas? Le tocó a la bruja guardar silencio por un instante. Parpadeó una o dos veces, sus labios manchados de sangre se entreabrieron como si no esperara la pregunta. ¿Mi nombre? Estás a punto de beber mi sangre y encerrarme. Ethan señaló la oscura celda que los rodeaba con un gesto de derrota. En un calabozo. Lo mínimo que podrías hacer es decirme tu nombre. En la pinambre de la celda, unos ojos color ámbar desviaron su mirada. Hubo un silencio cargado de tensión antes de que ella hablara. Bella. Ethan era muy consciente de que entablar una relación humana con su captor era un camino peligroso que lo llevaría a sentir empatía por él, pero también sabía que probablemente era su mejor oportunidad para mantenerse con vida el tiempo suficiente para averiguar el paradero de Rose. A Ethan tampoco se le escapó la ironía de establecer una conexión humana con alguien o algo que era decididamente más que humano. Bella, repitió Ethan. Soy Ethan. Ethan Winters. Observó cómo Bella tragaba saliva. Enseguida recuperó la compostura y preguntó de nuevo: ¿te relajarás un momento? Sus labios ensangrentados permanecieron entreabiertos por un instante. Entonces, su nombre salió lentamente, casi a modo de prueba. Ethan. Con la espalda contra la pared, tanto figurativa como literalmente, Ethan no tuvo más remedio que obedecer. Sí, de acuerdo. Los pulgares enguantados de Bella dibujaban querelles ociosas sobre la tela de su sudadera con capucha. Dio medio paso hacia ella. Respira hondo. Ethan cerró los ojos y respiró hondo por la nariz, como le habían indicado. Esperaba ser asaltado una vez más por el olor a putrefacción que emanaba de Bella. En cambio, lo único que percibía era el olor a humedad y a mazmorra que lo rodeaba. Exhaló lenta y pausadamente. Su corazón dio un vuelco cuando la figura esbelta, y nada parecida a un enjambre de insectos, de Bella se pegó a él. Abrió los ojos de golpe para mirarla. Bella no se dio cuenta o no le importó su reacción. En la oscuridad, pudo ver sus ojos fijos en su cuello. Su mano derecha enguantada se deslizó lentamente desde su hombro hacia la piel desnuda de su cuello hasta que su pulgar la tocó. Su tacto era ligero pero decidido sobre su pulso. Relájate, susurró Bella, no sentirás nada. Viniendo de la mujer que le había cortado la pierna con una hoz y lo había estrellado contra una mesa de comedor, eso era dudoso. Ethan se abstuvo de mencionarlo. Estaba demasiado aturdido como para intentarlo, aunque quisiera. Era como un ciervo paralizado por las luces de un coche, y no podía precisar por qué. El otro brazo de Bella comenzó a rodearle el cuello, y su mano se deslizó hasta la base de su cráneo. Él se tensó, temiendo que fuera allí donde ella expondría con fuerza su yugular y la desgarraría con los dientes. En cambio, sus dedos se deslizaron suavemente entre su cabello corto. Su pulgar dibujó querelles lánguidas sobre su cuero cabelludo. Bella ladeó la cabeza para mirar a Ethan, como si solo ahora se percatara de que la observaba. Sus labios ensangrentados estaban entreabiertos, dejando ver un par de colmillos brillantes que él juró que no estaban allí antes. Ethan esperaba otra orden para relajarse. Bella siguió desafiando las expectativas, atrayéndolo suavemente hacia sí hasta que su rostro quedó pegado a su mejilla. Su nariz se hundió en algunos mechens rubios de su cabello. Una vez más, no había rastro de descomposición ni muerte. Estando tan cerca de ella,
podía oler el aroma metálico de la sangre, posiblemente su última comida, mezclado con el olor terroso de la hierba cubierta por el rocío matutino. Fue casi relajante, no es que fuera a admitírselo a Bella. Ethan no pudo reprimir el escalofrío que le recorrió la espalda cuando el cálido aliento de Bella le rozó el cuello. Esperó el escozor, el desgarro, el chorro de sangre. Lo único que sintió fue un leve pinchazo, como el de una aguja, o mejor dicho, el de un par de agujas. Ethan mantuvo los ojos cerrados mientras los labios de Bella se aferraban a su piel. Le recordó a Lady Dimitrescu cuando, momentos antes, le había tomado una muestra de sangre de la muñeca. Claramente, no les gustaba desperdiciar ni una sola gota. La diferencia, sin embargo, radicaba en su reacción. Mientras que a la mujer alta parecía haberle disgustado su sabor, Bella, por otro lado, se oyó un gemido ahogado contra el cuello de Ethan, seguido de los dedos de Bella apretándose en su cabello por un instante. Ella apretó su cuerpo contra el de él, lo suficiente como para que él retrocediera un paso para mantener el equilibrio. Ella lo siguió, aferrándose a él como un bebé a su biberón. Uno se preguntaba qué era lo que la dama del castillo había probado que Bella no. Con amargura, Ethan se dio cuenta de que tendría todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre ello hasta que encontrara una forma de escapar. Una parte de él sentía la tentación de apartar a Bella de un empujón y salir corriendo. Ella estaba claramente distraída, y él tendría unos segundos para perderla de vista y escapar. Claro que eso solo le acarrearía un sinfín de problemas. Por Dios, la mujer podría convertirse en un enjambre de moscas. Se le echaría encima en un instante. Además, estaría a tientas en la oscuridad, sin tiempo para coger la linterna del suelo. Incluso si lograba regresar a la cocina, ¿quién le aseguraba que los sirvientes del castillo no le cerrarían la puerta de golpe al verlo? Sin duda, tenían más motivos para temer a las hijas de los Dimitrescu que a él. Jamás arriesgarían su vida por un don nadie como él. Y todo esto, claro está, si es que lograba apartar a esa mujer de fuerza sobrehumana. De hecho, si lo hacía, podría provocarle una herida grave en la yugular. Lo que Bella estaba haciendo ahora era, sin duda, indoloro. Tenía una precisión quirúrgica. Incluso resultaba relajante, hasta cierto punto. No se estaba relajando. Era la pérdida de sangre lo que le hacía sentir mareado. Ethan abrió sus ojos con dificultad, sin ver más que la bruma del cabello rubio de Bella reflejándose en su rostro. Sus manos, que antes colgaban flácidas a sus costados, se alzaron. Tomó los brazos de Bella, dejando que sus dedos se clavaran en la tela de su vestido. Bella. Su voz retumbó más adormilada de lo que le hubiera gustado. Con la boca aún firmemente pegada a su cuello, Bella logró emitir un murmullo interrogativo. Vamos, quítate de encima. Las rodillas de Ethan flaquearon cuando el cuerpo de Bella se tensó aún más. Ella lo agarró del cabello con fuerza y dio un sorbo que le pareció particularmente grande, como si él fuera un maldito vaso de hielo y ella estuviera tratando de sacar las últimas gotas de Coca-Cola del fondo. Entonces, todo terminó. Los colmillos de Bella se soltaron con un chasquido audible. El corazón de Ethan, alarmantemente débil, dio un vuelco cuando sintió su lengua resbaladiza recorrer la herida. Jesús, murmuró Ethan mientras se apartaba. Bella lo soltó sin protestar. Una sonrisa soñadora se dibujó en sus labios rojos como la sangre. Lo vio retroceder tambaleándose, indiferente a todo. Él se vio obligado a apoyarse en la pared más cercana para no caerse. Un dolor agudo le recorrió las rodillas al caer al suelo, a pesar de sus esfuerzos. Ethan apretó los dientes mientras perdía el conocimiento. No podía desmayarse. No ahora. Ethan se obligó a avanzar y levantarse, solo para caer sin fuerza sobre sus brazos con un gruñido. Al hacerlo, tiró la linterna a un lado. Esta rodó unos metros hacia un lado, deteniéndose justo cuando Bella salía de la celda. Cerró la puerta con un crujido ensordecedor. Sacó de sus bolsillos una llave de tamaño casi cómico y la introdujo en la cerradura. No, espera. La protesta de Ethan cayó en saco roto y el candodo encajó en su sitio. Bella se pasó un dedo por los labios y observó la figura inestable de Ethan. Se limpió la sangre que le quedaba en la punta del dedo con un murmullo de satisfacción. Creo que este es el comienzo de una hermosa relación. Ethan hizo una mueca cuando Bella jugueteó con sus dedos en un delicado saludo. Se obligó a incorporarse, apoyándose en brazos y rodillas. Sus fuerzas menguantes lo obligaron a apoyarse en la pared lateral. Intentó una vez más. Espera, no te vayas. Ella sabía lo de Rose. Ella no podía irse todavía. Bella se detuvo antes de doblar la esquina. Gracias por la bebida, hombre, se interrumpió y sonrió.
No era una sonrisa amenazante, ni lasciva, ni maniática. Solo una sonrisa. Ítem. Vela, por favor. Las moscas ya habían empezado a zumbar alrededor de la bruja, tomando forma y preparándose para volar. Su frente tatuada se arrugó con el ceño fruncido mientras preguntaba, con cierta brusquedad, ¿qué? Abrió la boca para hablar, pero Vela, con una ceja arqueada, le respondió, ¿y cómo es que no te has desmayado todavía? Todas las cosas de las que me he alimentado se van en segundos. Ítem ignoró su desconcierto y, en cambio, respondió a su pregunta con otra. Con las pocas fuerzas que le quedaban, mientras la oscuridad le nublaba la vista, logró pronunciar las palabras. ¿Dónde está Rose? Los labios de Vela se apretaron en una fina línea. Los insectos revoloteaban a su alrededor mientras miraba hacia un lado, más allá de la esquina. Luego giró la cabeza hacia el otro lado. Evidentemente, no había nadie. La mazmorra estaba en un silencio sepulcral, salvo por el enjambre de moscas y el enloquecedor aleteo de sus alas. Sus ojos color ámbar volvieron a posarse en Ítem. Hubo una larga pausa mientras lo observaba. A medida que el silencio se prolongaba, Ítem se maldijo a sí mismo en su interior. En realidad, no estaba seguro de por qué se había molestado en preguntar. En su estupor provocado por la pérdida de sangre, simplemente le pareció que valía la pena intentarlo. Esta era la misma bruja demente que lo había atormentado por su hija, le había cortado la pierna con una hoz, lo había estrellado contra una mesa y se había hecho la buena para poder beber su sangre. Era inútil, ella no corre ningún peligro. La figura de Vela se desvaneció antes de que su bandada doblara la esquina y desapareciera de la vista. El batir de miles de alas resonó en los muros de piedra, rebotando de esquina a esquina. El sonido se fue atenuando con cada segundo que pasaba, al igual que la visión de Ítem seguía deteriorándose. Ítem rodó contra la pared para apoyar completamente la espalda, mientras los implacables tentáculos de la inconsciencia lo arrastraban hacia la oscuridad impenetrable que lo rodeaba. No pudo evitar creerle a Vela. Primer día de cautiverio y ya estaba perdiendo la cabeza.